Hermanos, acompañadme a Génesis capítulo 11. Génesis 11. Hay una locución muy conocida para todos nosotros, un dicho castizo, diríamos, que no solamente se usa en castellano, sino que se usa en muchos idiomas. El dicho que conocemos, y lo conocemos muy bien, voy a decir la primera parte y seguro que sabes la segunda, es: el hombre propone y Dios dispone, ¿verdad? Es un dicho muy conocido y el hecho tiene muchísimo recorrido este dicho. Proviene del latín, muchos piensan, que dice homo proponit sed Deus disponit, que quiere decir el hombre propone y Dios dispone. Pero mientras esta frase fue utilizada por Cervantes en 2 ocasiones y también en el libro muy conocido por el canónigo alemán Thomas de Kempis, La imitación de Cristo, esta frase no es una frase original en el latín. Esta frase es una frase que viene de los Proverbios de Salomón. Esta frase viene de Proverbios 16:9, que dice: la mente del Señor planea su camino, pero el hombre dirige sus pasos. El hombre propone, es lo que está diciendo aquí Salomón, pero Dios es quien dispone. Esta es una verdad sin parangón, ¿verdad? Esta es una realidad axiomática, podríamos decir, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Tú puedes planear, tú puedes hacer y deshacer, pero quien tiene la última palabra no eres tú. Si estás casado no es tu cónyuge. El último que tiene la última palabra es nuestro Dios soberano. Hay una historia en la palabra de Dios que es un ejemplo por excelencia de esto. Es la historia de la Torre de Babel. Acompañadme allí a Génesis 11. Vamos a dar lectura a esta historia y os voy a decir cómo acaba cuando dé la lectura. Pero es una historia conocida, diríamos. Mirad lo que dicen los primeros 9 versículos de este capítulo 11 de Génesis. Dice: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y el Señor dijo: he aquí, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos, y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Esta es sin duda una de las historias más famosas de las Sagradas Escrituras. De hecho, si saliéramos a la calle ahora mismo y preguntáramos a la gente, la mayoría de las personas conocen algunas pinceladas de esta historia o quizás toda la historia completa. Esta mañana me gustaría que observemos juntos esta historia y que podamos examinarla y notar lo que dice. Este relato es una historia verdadera. Hermanos, esto no es mitología ni una fábula, esta es la palabra del Dios viviente, ya que la palabra es verdad, que lo que se nos está narrando en estos 9 versículos es verdad porque sucedió así. Así que tenemos que situarnos en el contexto. Estamos en el capítulo 11 del primer libro de la Biblia. Entonces, ¿qué ha pasado hasta ahora? Bueno, en los capítulos 1 y 2 vemos cómo Dios, por su poder y su palabra, con omnipotencia, crea el universo de la nada. Dios habla y crea el universo. Y en el último día Dios crea al hombre del polvo de la tierra y después de un tiempo crea a la mujer, Adán y Eva. Todo era muy bueno, dice el mismo Dios, pero en el capítulo 3 vemos la caída de la humanidad. Después de esta caída, Dios maldice la tierra y expulsa al hombre del jardín del Edén.
pero no sin antes darle una esperanza a este hombre. En Génesis 3:15 vemos que Dios le dice a la serpiente, no al hombre y a la mujer, pero a la serpiente le promete algo. Le dice que iba a poner enemistad entre él y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, y que la simiente de la mujer lo iba a herir en la cabeza y que la serpiente lo iba a herir en el calcañar. Esta era la esperanza de que iba a venir uno que iba a destruir a esta serpiente y a su simiente. Pero los problemas parecen que están por todos lados. Realmente, inmediatamente los hijos del pobre Adán, podríamos decir, no se llevan muy bien, que digamos, y Caín asesina a su hermano y las cosas no mejoran después de ahí. Porque una vez que el pecado entra al mundo, la humanidad está perdida, comienza a degenerarse de tal forma que nos dice Génesis 6:5 que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal. La maldad era tal que Dios decide destruir la humanidad. Pero Dios, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, escoge a Noé. Escoge a Noé y a su familia. Y ellos pueden salvarse del diluvio cuando el Señor destruye la tierra y la repueblan. Dios en Génesis 1:28 y en Génesis 9:1 le dice al hombre que sea fecundo, que se multiplique, que llene la tierra. Ese es el cometido del hombre. De hecho, ese mandamiento se repite una vez más en Génesis 9:7. En cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos, poblad la tierra en abundancia, multiplicaos en ella. Así que el hombre tenía que hacer una cosa, tener hijos. Y no uno, muchos hijos, de acuerdo a lo que Dios le había pedido aquí. Después del diluvio, Dios le pide a los hombres que se multipliquen, que repueblen la tierra. Y si vemos los primeros 10 capítulos de la Biblia, no es que hay muchos mandamientos, sino muy pocos. Tenían que llenar la tierra, tenían que llenar toda la tierra. Con este trasfondo vamos a ver lo que sucede en el capítulo 11 de Génesis, donde vamos a ver que mientras el hombre propone hacer lo que quiere, en verdad es Dios quien dispone lo que tiene que hacer el hombre. Para eso vamos a dividir la historia en dos partes. De los versículos 1 al 4 vamos a ver que el hombre propone, el hombre propone. En estos versículos vamos a ver cómo el hombre en su arrogancia se revela delante del Dios soberano y en su independencia quiere desafiar al creador del universo. Moisés es el autor del Pentateuco y él escribe esta historia para mostrarnos cómo las naciones surgieron, cómo es que se propagaron por la tierra. Mirad justo en el capítulo anterior, si tenéis el capítulo 11 delante tuyo, mira el capítulo 10. Acompáñame, sí. Este es el relato de las 3 genealogías de los hijos de Noé. Mirad lo que dice el versículo 1, 10:1. Dice, estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes nacieron después del diluvio. Mirad el versículo 2, los hijos de Jafet, y después, no vamos a leerlo, allí vemos una lista bastante larga. Versículo 6, los hijos de Cam, y allí vemos otra lista. Y el versículo 21, mirad el versículo 21, también le nacieron hijos a Sem, allí vemos otra lista. Y observad el versículo 32 del capítulo 10. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones, y de ellos no sé si tienes la Biblia de las Américas, dice, y se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. La palabra propagaron, literalmente en el hebreo, quiere decir se separaron. Moisés está escribiendo esta historia, y antes de centrarse en una familia de la descendencia de Sem, que os voy a dar una pista, el nombre empieza con A y termina con Abraham, a ese hombre, antes de centrarse en él quiere explicar cómo es que hay tantas naciones y tantos idiomas. ¿Cómo es que se separaron? ¿Qué pasó después del diluvio? Bueno, esta historia que vamos a ver es un milagro, pero comienza con el plan del hombre. Mirad el versículo 1 del capítulo 11, dice, toda la tierra hablaba la misma lengua
y las mismas palabras. Moisés quiere explicar qué fue lo que sucedió aquí. Y nos dice que toda la tierra hablaba la misma lengua y hace esperar porque son todos hermanos y primos. Todos hablaban la misma lengua. En el hebreo nos dice que, literalmente nos dice que la tierra tenía un mismo labio. Eso quiere decir que no había un cambio en lo que decían. Todos hablaban de la misma forma. Así que no solamente hablaban del mismo idioma, utilizaban las mismas palabras, nos dice Moisés. No había idiomas, era de esperarse, como decimos antes. Todo parece que están juntos, se llevan bien, son una familia grande. El versículo 2 no quita la duda. Mirad lo que dice. Y aconteció que según iban al oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Por lo que vemos aquí, estos habitantes de la tierra comienzan a desplazarse juntos. Aquí estamos hablando de una migración. Los pueblos están unidos, son familias, son clanes, hay mucha gente ya. Pero lo más probable es que estos pueblos están unidos por una razón, y la razón es que tienen un idioma en común. Y como era de esperarse, iban a buscar a un lugar más acogedor para poder vivir y desarrollar sus vidas. Y nos dicen aquí que se fueron hacia el oriente. La pregunta es, ¿al oriente de qué? ¿Verdad? Yo no te puedo decir que vivo al oriente de algo, a no ser que te explique de dónde voy. No te puedo decir, yo vivo en el oriente. ¿El oriente de qué? ¿Verdad? Bueno, es una buena pregunta hacer esto, ¿verdad? Y es una razón por la cual Moisés nos explica que viven al oriente de algo. Esto no es solamente un punto cardinal, no es información geográfica meramente, sino que hay más. Solo para mostrarles un par de ejemplos. Cuando Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén, Génesis 3:24 nos dice que el Señor expulsó al hombre al oriente del huerto del Edén y puso querubines allí y una espada que giraba en todas direcciones para guardar el camino. El hombre fue expulsado al oriente. Cuando Caín fue maldecido por Dios después de asesinar a su hermano Abel, nos dice el autor bíblico en Génesis 4:16 que salió Caín de la presencia de Yahvé y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Hasta en la historia de Abraham y Lot, cuando se separan en el capítulo 13, Lot buscaba una tierra fértil y nos dice Moisés que se parecía al huerto del Señor y nos dice que Lot viajó al oriente. Ahora, podemos darnos cuenta que Moisés nos está dejando pistas aquí de algo. Y en el capítulo 11 nos está dando más que una situación geográfica. ¿Al oriente de qué? Bueno, de acuerdo a muchos comentaristas, este es un patrón literario de Génesis para explicarnos y acentuar la marcha al oriente, y es que uno se está marchando de la bendición de Dios. Están yendo al oriente de donde ellos habían encontrado toda la bendición de estar en Edén. Ahora están marchando cada vez más y más al oriente. Eso no quiere decir que si vives al oriente de algún lugar, estás fuera de la bendición del Señor. Pero aquí lo que está haciendo Moisés es mostrarnos cómo el pueblo, en vez de tratar de volver a la tierra, esta tierra que habían escuchado de sus padres y sus abuelos, se están marchando para buscar su propia voluntad. En este caso, en una corriente migratoria como esta, la humanidad está huyendo y se está yendo al oriente, buscando un lugar para establecerse, y lo encuentra. Lo encuentra en la llanura de Sinar. Ahora, ¿dónde estaba la llanura de Sinar? Sin duda, la mayoría de los historiadores bíblicos lo dicen. Y la llanura de Sinar todavía existe y está en Mesopotamia, entre los dos ríos más importantes de Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates. Aquí es donde los historiadores seculares piensan que las primeras civilizaciones fueron formadas. ¿Y por qué no? Era un lugar fértil, era un lugar donde realmente una persona y un grupo de personas podían florecer. Y aquí es donde se desarrolla el resto de nuestra historia. Mientras la humanidad, que es un pueblo, marcha, se encuentra esta llanura y deciden establecerse allí. Esta palabra establecerse conlleva la idea de morar en un lugar, establecerse allí no solamente un fin de semana.
podríamos decirlo nosotros en España, diríamos, uno hace su casa y planta una huerta. Eso es lo que estaban pensando ellos. No querían irse a ningún otro lugar. Este era el lugar donde se iban a quedar. Así que este grupo migratorio se encuentra en un lugar, moran allí, se van a quedar a vivir allí. Y mirad lo que pasa en los versículos 3 y 4. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. El vamos, seguido por un imperativo, denota un énfasis especial en el lenguaje original. Observad que aparece 2 veces. Primero los 2 hombres dicen, vamos, fabriquemos, y luego los hombres dicen, vamos, edifiquémonos y hagámonos. Hay 3 imperativos. Fabriquémonos, edifiquémonos y hagámonos. El primero tiene que ver con fabricar ladrillos. La llanura de Sinar, entre los ríos Tigris y Éufrates, era conocida por una zona donde abundaba la arcilla y se podían hacer ladrillos de arcilla. Y era una zona donde había muchos pozos de asfalto o alquitrán. Los hombres aquí están siendo hacendosos. Están utilizando sus alrededores para hacer algo increíble. Quieren hacer un edificio. Están utilizando la tecnología de sus tiempos. Mirad lo que dice, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Cuando era pequeño, y no tan pequeño, hasta hace unos meses diría, yo pensaba que solamente era una torre. Habían hecho una torre y cada vez que pensaba en esto, pensaba que era una torre, como la Torre de Eiffel. Pero lo más probable es que esto no era una torre como la Torre de Eiffel. Esta torre era un zigurat. Un zigurat es una pirámide escalonada. Y esta es la idea, porque Mesopotamia se estilaba a tener esto. Un zigurat era un templo, no era una torre solamente, era un templo con forma de pirámides, con escaleras a su alrededor. Y los zigurat eran construidos, y escuchad bien esto, como una forma para llegar a los dioses. Realmente era un templo que nos decía, quiero llegar a Dios. ¿Pero qué significaba esto? ¿Por qué querían llegar a Dios? Bueno, esto es orgullo humano. El construir una torre y una ciudad, y lo que sucede en los versículos 3 y 4, vemos la pura soberbia y la presunción de los hombres. En estos 2 versículos vemos 3 fases de esta arrogancia humana, 3 demostraciones del pecado. Y mirad cómo propone el hombre en su arrogancia. Primero vemos que dice en el versículo 3, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta los cielos. Después de demostrar que los hombres podían utilizar la tecnología para construir, ahora se centran en edificar una torre, un zigurat, y lo que nos llama la atención es la palabra del versículo 4, la altura de esa torre. El hombre en su arrogancia piensa que puede llegar a Dios y lo va a demostrar. Vamos a llegar hacia Dios. Ya que Dios no viene, nosotros vamos hacia allí. Claro, esto es hipérbole. Esto es una exageración. Los hombres saben que quizás no pueden llegar hasta los cielos de los cielos. No pueden llegar hasta el universo. Pero esta es la evidencia perfecta del orgullo humano. Aquí ellos piensan una distorsión acerca de Dios. Ellos piensan que pueden llegar a Dios por sus propios métodos. Piensan que pueden construir una torre y que esta torre va a tener tantas escaleras que pueden llegar a Dios. El hombre en su orgullo, en su arrogancia, propone construir una torre muy alta, pero en su arrogancia propone construir algo más. Y no construir con manos. Segundo, el hombre propone hacerse un nombre famoso. Mirad el versículo 4. Y hagámonos un nombre famoso. Parte de construir esta torre y ciudad, los hombres de la llanura de Sinar quieren construir una torre para tener un nombre famoso.
La palabra para nombre aquí, en el original, puede también traducirse como no solamente nombre, pero como fama o reputación, hasta memoria, podríamos decir. Lo que están diciendo estos hombres y es que quieren asegurarse de que sus nombres, su fama, su reputación, todo el mundo se va a acordar quiénes son ellos. Quieren dejar algo no solamente para sus hijos y nietos, quieren dejar algo para generaciones y generaciones y generaciones. En su orgullo, el hombre piensa que lo más importante para ellos es crear un memorial, esta reputación para que quede en los anales de la historia. El hombre en su orgullo, en su arrogancia, propone construir una torre muy alta, propone hacerse un nombre famoso, tener una reputación que trascienda su época y que nadie se olvide de ellos. Pero en su arrogancia proponen algo más. Tercero, mirad el versículo 4. El hombre propone construir una ciudad para hacerse un hombre famoso. ¿Para qué? Para no ser dispersados. Versículo 4. Para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. El hombre en su arrogancia desobedece a Dios. El Creador les había dicho ya varias veces, ¿qué tenían que hacer? Ser fecundos, multiplicarse y que llenar la tierra. No quedarse todo en el mismo lugar. Pero ¿qué hacen ellos? Quieren construir esta torre, quieren construir este memorial. ¿Para qué? Para precisamente no hacer lo que Dios le había dicho. Lo más probable es que estos hombres piensan que la fortaleza de los pueblos reside en su número, que la unión hacía la fuerza. Y es como pensaban, sí, Dios dijo esto, pero nosotros sabemos mejor. A fin de cuentas, estamos ya construyendo nuestra propia torre para hablar con Él. En nuestra ciudad ya la hemos hecho. Y nuestro nombre va a ser inmortalizado por generaciones y generaciones y generaciones. Y este pueblo nunca será dispersado. La arrogancia de estos hombres era tal que estaban desobedeciendo a Dios, el mandato directo de Dios. Pero aparte de todo esto, esta torre es muy importante porque podríamos decir que es un monumento al logro humano. Volviendo a los zigurats, esta especie de torre, hace más de 4.000 años se han encontrado documentos que hablan de ellos y que no solamente se utilizaban para llegar a alguna deidad, sino que estas torres se utilizaban como una forma de bajar a las deidades al hombre. Podríamos decir que era una escalera para subir hacia Dios y una escalera para bajar hacia Dios. Una escalera que bajaba del cielo a la tierra. Así que el hombre aquí está tratando de llegar a Dios, trata de llegar por medio de esta escalera que llegara a Dios y lo bajara. Y en su arrogancia piensan que vivir independientemente de Dios y piensan en hacer su propia civilización. Y cuando las cosas no podrían ir mejor, hay un elemento que el hombre no había contado. El hombre proponía tener una gran civilización. Se van a acordar de nosotros todos. El hombre propone, pero con un solo versículo, el versículo 5, podemos ver lo que sucede. Mirad lo que dice el versículo 5. Al principio. 4 palabras en el castellano. Y el Señor descendió. El hombre propone, pero número 2, Dios dispone. En estos versículos vamos a ver que Dios no tiene rival. Dios no tiene rival. Dios hace lo que quiere, cuando quiere y porque quiere, y no porque es un Dios caprichoso, sino que es un Dios soberano sobre todo. El hombre propone, pero Dios dispone. Versículo 5, y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Este versículo está empapado de sarcasmo, podríamos decir. Es como si Moisés se guardó todo el sarcasmo de los primeros 10 capítulos y ahora no puede más. Y ahora sí, el versículo 5 comienza el sarcasmo. Ahora es la oportunidad de abrir esa represa, podríamos decir. Y Yahvé descendió para ver esta ciudad y la torre que habían edificado estos hombres. Es como decir, estos hombres que habían edificado con nueva tecnología de ladrillos y asfaltos, esta torre cuya cúspide llegaba hasta los cielos,
Estos hombres cuyo nombre iba a ser perpetuo, estos hombres cuya motivación era no ser dispersado, Dios, el soberano del universo, baja. Pero no baja a ese sigurat. Baja para ver qué están haciendo estas hormigas. Moisés, el autor de Génesis, se despacha. Dice, Yahvé baja para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Mientras que el hombre estaba tratando de llegar a Dios, Dios baja y baja para... Vamos a ver qué están haciendo los hombres. Y baja para juzgar a los hombres. Dios dispone. Dios baja para humillar a estos hombres. Versículo 6. Y el Señor dijo, y aquí son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua, y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Este versículo ha desconcertado a muchos comentaristas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Cómo es que tiene miedo Dios de lo que puede hacer esta unión de los hombres? ¿O está hablando sarcásticamente aquí Moisés? Bueno, yo pienso que aquí hay un poco de sarcasmo, pero también hay un poco de miedo, entre comillas, de verdad. No es que Dios tenga miedo. Lo que está diciendo a Dios es que el hombre está unido, ha podido comenzar esta torre y crear esta ciudad, ha podido hacer algo bastante imponente y al mismo tiempo Dios tuvo que bajar para ver lo que estaban haciendo. Entonces, esa es la parte que es sarcástica. El hombre propone, pero Dios dispone. Pero sí mirar la última frase del versículo 6. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Aquí creo que Dios está diciendo que estos hombres, aunque son hormigas para Dios, han podido hacer algo imponente, están unidos y quieren hacerse un gran nombre y están desafiando a Dios. Y aquí existe un potencial para más pecado, para más rebelión, para más insurrección en contra de Dios. Estos hombres están dispuestos a seguir así. Por eso Dios tiene que traer juicio y tiene que traer salvación. Para que haya la salvación tiene que haber juicio sobre la arrogancia de estos hombres. Mirad el versículo 7. Vamos, bajemos allí y confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Dios en su poder tiene que hacer un milagro casi imposible de entender. Dios confunde el lenguaje de aquellos hombres que estaban en la llanura de Sinar, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Ellos querían construir una torre para llegar a los cielos. Ellos querían hacerse un nombre perpetuo y famoso. Ellos querían seguir viviendo y vivir juntos para que nadie los disperse. Ahora Dios toma carta en el asunto. Algo sucede. Dios dispone. Imaginaros estos. Ellos habían trabajado codo con codo construyendo esta torre y esta gran ciudad. Ellos habían trabajado para crear este nombre famoso. Ellos habían trabajado tan duro para no dispersarse. Y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, no entienden al vecino. Imaginaros las caras. Después de tanto tiempo de trabajar juntos, ahora no se pueden entender el uno al otro. That's crazy, isn't it? Imagine people's faces. Imagine what their neighbor would say. It would be surreal. No one would understand one another. Como vuestras caras ahora mismo, ¿verdad? Quizás alguno pensaba que me dio un ictus. Eso fue lo que sucedió ese día. Llegan a trabajar y no se entienden con el de al lado. En un abrir y cerrar de ojos, dejaron de entenderse, dejaron de poder comunicarse. ¿Y qué sucedió? Versículo 8. Así los dispersó el Señor desde la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Dios juzga a aquella generación. Los hombres que habían construido querían construir esta torre para llegar hasta los cielos, ahora dejan de construir esa ciudad. Los hombres que querían hacerse un nombre perpetuo y famoso, ahora no pueden pronunciar el nombre del vecino porque no hablan su idioma. Los hombres que querían vivir juntos para que nadie les disperse,
Ahora Yahvé los dispersa por toda la faz de la tierra. El hombre que quería llegar a los cielos, que quería bajar a Dios, todo ese logro humano, toda esa actividad humana queda en la nada, porque Dios baja y hace lo que quiere. Versículo 9. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Algo muy interesante es que esta palabra Babel suena como la palabra en el hebreo para confundir. No son las mismas palabras, pero podríamos decir que riman, suenan muy parecidas. La palabra Babel, el nombre Babel, es un nombre muy conocido para nosotros. Es el nombre para Babilonia, el imperio que iba a ser el más grande del mundo en unos años. Todavía no. El imperio que iba a ser el que iba a llevar a Judá al cautiverio. Este nombre Babel, en acadio, el idioma del imperio, significaba algo muy interesante. El nombre Babel significaba la puerta de Dios. Pero vamos, que realmente no significó aquí la puerta de Dios. Aquí significó confusión. Estos hombres buscaban llegar a Dios, buscaban hacerse un nombre famoso, buscaban crear una ciudad unificada para no dispersarse. El hombre propone, pero Dios dispone. Dios dispone y hace su voluntad. Y lo hizo tantos milenios atrás con los habitantes de la llanura de Sinar. Y lo sigue haciendo hoy. Las cosas han cambiado, ¿verdad? Desde el tiempo de la Torre de Babel, las cosas han cambiado hasta el día de hoy, ¿verdad? El hombre y la humanidad sigue creciendo a pasos agigantados. La humanidad sigue experimentando con la tecnología, está aprendiendo idiomas, pero tristemente las cosas no han cambiado del todo. La humanidad sigue tratando de llegar a Dios por medio de sus propios métodos. Ahora no es la Torre de Babel, pero son otras cosas. ¿No es así? La humanidad sigue tratando de crear un nombre para ser inmortalizada, no en una ciudad, pero son otras cosas. La humanidad sigue tratando de desafiar a Dios, lo que Dios dice en su palabra, por medio de no querer ser dispersada, quizás, o otras cosas. La humanidad busca y busca ser satisfecha, busca la puerta de Dios, si podemos decirlo de esa forma, pero por sí sola no la puede encontrar. ¿No es así? Lo que estaban buscando estos hombres tanto tiempo atrás es lo que busca la humanidad hoy mismo. Todos están tratando de recuperar a Edén, ¿verdad? Todos. Quizás no te lo digan en la cara, pero ¿qué están buscando? Están tratando de recobrar el jardín donde el hombre vivía en paz y caminaba con Dios. La gente no te lo dirá así, pero ¿qué busca la gente? Paz, tranquilidad. Era lo que tenía el hombre una sola vez en la historia del universo. Paz y tranquilidad cuando caminaban con Dios en el jardín del Edén. Nadie te lo va a decir. Tristemente, por sí sola la humanidad no podrá llegar a nada. Como sus antepasados, quedarán confundidos y están siendo confundidos. Pero Dios en su gracia, Dios en su misericordia, no nos dejó solo, ¿verdad? No nos dejó que probemos llegar a Dios con un zigurat, sino que Dios en su gracia ofreció salvación. ¿Os acordáis que dije antes que Dios había bajado para ver la torre, trajo juicio y trajo salvación? Creo que expliqué el juicio, pero quizás en tu mente era, ¿y esta salvación? ¿Cuál fue la salvación? Si el hombre seguía en ese camino, iba a ser destruido una vez más, como había sido destruido en el diluvio. Ya vimos lo que había sucedido en el diluvio, cuando el hombre tenía la misma lengua y hacía lo que quería. Las cosas iban a acabar de la misma forma. Y recordad que Dios ya había prometido que iba a venir uno que iba a aplastar la cabeza de la serpiente antigua. Pero hasta en la Torre de Babel vemos la salvación de Dios confundiendo su lengua en toda la tierra y dispersando a los pueblos por la faz de la tierra. ¿Para qué? Para que de las simientes de uno de los hijos de Noé, Sem, venga la salvación para todos en los pueblos de la tierra. Sí, años y años después iba a venir una persona, Jesús de Nazaret,
y Él iba a traer salvación para muchos. Dios en su misericordia se iba a revelar por medio del Mesías. Pero antes de ir allí hay algo más. Dios en su misericordia se iba a revelar a Abraham y a su familia. Dios iba a elegir a esa familia, por medio de ella iba a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre propone, pero Dios es quien dispone. Quiero que veáis una cosa muy, muy interesante con el trasfondo de la historia de la Torre de Babel. ¿Por qué no me acompañáis a Génesis capítulo 28? Vamos a ver los versículos 10 en adelante. Aquí el trasfondo es que Jacob está huyendo de su hermano Esaú. ¿Os acordáis de esa historia de la escuela dominical? Porque le había robado la bendición de su padre Isaac, el patriarca. Y mientras están huyendo de su casa, de su familia, mirad lo que sucede en Génesis 28, 10 al 15. Dice, y salió Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Tomó de las piedras del lugar y la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Versículo 12. Y tuvo un sueño, y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí el Señor estaba sobre ella. Y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la cual estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Entre los versículos 13 al 15, Dios repite el pacto que había hecho con Abraham e Isaac. Y un par de cosas interesantes. Hay tres diferencias entre la Torre de Babel y esta escalera que vio Jacob. Primero, mirad, que la escalera estaba apoyada ¿dónde? En la tierra, ¿verdad? ¿Lo veis ahí? Igual Ever nos deja hablar, pero yo hago la pregunta y si os deja contestar, contestad. La escalera estaba apoyada en la tierra y llegaba ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Esta sí llegaba al cielo. La otra no. La Torre de Babel no llegaba al cielo. Mirad otra diferencia. Dice aquí que la escalera, Yahvé estaba sobre ella. Y que los ángeles del Señor subían y bajaban en ella. ¿Lo veis? Por último, hay una última diferencia. Los hombres de la Torre de Babel habían estado trabajando día y noche para construir la torre. Mientras aquí vemos que Jacob estaba haciendo ¿qué? Estaba descansando, durmiendo, pasivamente recibiendo la gracia de Dios. Uno no trabaja para llegar a Dios. Uno no puede hacer nada para ganarse la gracia de Dios. Uno recibe la gracia de Dios por fe, porque Dios es un Dios de gracia y misericordia. Pero esta no es la última vez que vemos a esta escalera. Acompañadme a Juan capítulo 1. Juan 1, 51. Aquí vemos que Jesús conoce a Natanael y mirad lo que Jesús le dice a Natanael, que era una persona que conocía el Antiguo Testamento muy bien, por lo que dice Jesús. Juan 1, 51 dice, y le dijo, este es Jesús hablando, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando ¿sobre qué? El Hijo del Hombre. ¿A qué se está refiriendo Jesús? ¿De quién estaba hablando? Está hablando de sí mismo. Jesús dice que la escalera que había visto Jacob de los ángeles de Dios que subían y bajaban, la única escalera al cielo es Cristo. Mientras que los hombres querían llegar a los cielos, Dios bajó una escalera, Jesús, para ser el puente entre Dios y los hombres. Y si te arrepientes de tus pecados, Cristo es tu escalera al cielo. Los logros humanos no pudieron llegar a Dios. Por eso Cristo tuvo que bajar para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El nombre Babel, Babilonia en acadio, quería decir puerta de Dios. Cuando Jacob tuvo ese sueño, volvamos otra vez a Génesis 28. Cuando Jacob tuvo ese sueño, mirad lo que sucedió después de que Dios se le revelara. Génesis 28, 16 dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Versículo 17, y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar, esto no es más que la casa de Dios,
esta es la puerta del cielo. Jacob se dio cuenta que estaba en la puerta del cielo, en esa escalera que subía y bajaba, esa escalera espiritual, la puerta del cielo. Y es el mismo Jesús. El mismo llamado puerta, se llama a sí mismo puerta. En Juan 19, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Jesús es la escalera al cielo, pero también es la puerta del cielo. Dios en Jesús sigue salvando gente, y no solo gente de una nación, sino gente de toda lengua y nación. Quiero que me acompañéis a un último pasaje, a Hechos capítulo 2. Después de que Jesús asciende al cielo, en el día de Pentecostés estaban todos orando y el Espíritu Santo vino sobre los que estaban allí. Mirad lo que dice el versículo 4. Hechos 2:4 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo de la multitud se juntó, y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Este pasaje es sublime, hermanos, es sublime, pero no solo porque es un milagro de Dios, sino también por su importancia, porque podremos decir que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, Dios ha revertido Babel en Cristo. Sí, Dios ha revertido Babel. Babel había sido un juicio para la humanidad. Ahora en el cuerpo de Cristo hay una verdadera escalera que baja del cielo y los idiomas son uno por medio de él. La humanidad buscaba llegar a Dios. La humanidad buscaba manipular a Dios. La humanidad buscaba hacerse un gran nombre. La humanidad buscaba una utopía en la tierra. Pero Dios por medio de Cristo bajó a la tierra. Dios se humanó, fue la escalera que bajaba para salvar a los pecadores. Y esa humanidad que buscaba llegar a Dios en sus propias fuerzas, Dios llegó a ellos. Esa humanidad que buscaba manipular a Dios y construirle un templo para que bajara, Dios en Cristo vino y construyó un templo, los creyentes. La historia de Babel es un recordatorio de lo que sucede cuando los hombres tratan de llegar a Dios por sus propias fuerzas. Nos muestra la necedad de tratar de manipular a Dios. Es una evidencia del juicio de Dios para con aquellos que realmente desobedecen. Pero es una historia de la gracia de Dios. Es una historia de la gracia de Dios para aquellos quienes no merecemos salvación. Y cómo Dios por medio de una familia proveerá esa salvación. El hombre propone, pero Dios es quien dispone. Gracias a Dios por esa verdad. ¿No es así? Gracias a Dios es por el hecho de que Él es quien dispone, mientras nosotros podemos proponer lo que queramos. El mundo hoy, ¿verdad? Pones las noticias, ¿verdad? El hombre propone y sigue proponiendo, pero Dios es quien dispone. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad en ella, Señor. Que tu Espíritu aplique esta verdad en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.